Derry se había enfrentado a monstruos antes. Había aprendido sus ritmos, sus disfraces, la forma en que el miedo florecía y era cosechado en ciclos tan antiguos como el propio pueblo. Derry sabía cómo sobrevivir al mal que le pertenecía. Lo que nunca había enfrentado era algo que no necesitaba el miedo para vivir, que no comprendía el hambre y que se reía de la idea de los límites. Cuando Bill Cipher llegó a Derry, el pueblo lo reconoció de inmediato. Y en lo más profundo de las calles, algo antiguo despertó. No para alimentarse, sino para defender su territorio. Si esta historia te atrapó, si te atraen los mundos oscuros, el mal antiguo y los enfrentamientos que van más allá de lo familiar, suscríbete al canal y deja un like. Derry siempre había sabido cuándo algo andaba mal. No era superstición, no realmente. Era más parecido a la memoria muscular, la forma en que un cuerpo se estremece antes de que el dolor se registre por completo. El pueblo había aprendido sus lecciones joven y las había aprendido bien. Los desagües pluviales gorgoteaban cuando no debían. Las farolas parpadeaban sin explicación. Los niños soñaban sueños que no eran suyos. Y a veces, muy rara vez, el aire mismo parecía detenerse. Una tarde de martes a finales de octubre, mientras las últimas hojas se afarraban desesperadamente los árboles a lo largo de la calle Witcham, Derry se detuvo. Los perros empezaron a gimotear. Uno se desplomó de golpe, con las patas rígidas y los ojos en blanco. En algún lugar del centro, la alarma de un coche se disparó y no se detuvo. El cielo se oscureció, no exactamente oscuro, sino más plano, como si alguien hubiera pasado el pulgar por una pintura y hubiera emborronado los colores. Debajo de todo, muy por debajo de las aceras, los sótanos y los recuerdos enterrados, algo antiguo se agitó. Había estado durmiendo. Siempre dormía entre comidas, pero ahora despertó. La forma llegó sin ceremonia, sin truenos, sin estallidos de luz, sin un agujero desgarrado gritando en el cielo. Un momento. El solar vacío detrás del abandonado centro comunitario de Derry estaba desierto. Al momento siguiente, ya no lo estaba. La realidad se dobló hacia adentro, plegándose como cartón húmedo. Y entonces él estaba allí, un triángulo amarillo flotando a 1 metro sobre la hierba muerta, un solo ojo parpadeando lentamente hacia el mundo, un sombrero de copa negro posado absurdamente en una punta de su cuerpo. Bill Cipher sonrió. «Vaya, vaya, vaya», dijo, su voz resonando 2 veces, una en el aire y otra en un lugar más profundo, un lugar equivocado. «Pero miren qué basurero es este». Giró perezosamente, con su ojo escaneando el pueblo, las calles, las casas, la gente que aún no sabía que estaba siendo vigilada. «Oh, ya puedo sentirlo», dijo Bill, riéndose entre dientes. Miedo horneado directamente en el lecho rocoso. «Me encanta eso. Ahorra tiempo». Chasqueó los dedos. El sonido no llegó lejos, pero algo respondió. Bajo tierra, algo vasto y paciente abrió los ojos. Había usado muchos rostros. Payaso, leproso, pájaro, araña, niño muerto con el cuello roto. Los rostros eran herramientas, máscaras, sabores. Pero bajo todos ellos, era más viejo que los nombres, más viejo que los planetas enfriándose. Existía en ciclos. Sueño, hambre, alimentación, sueño otra vez. El pueblo era su despensa, los niños eran su manjar. Y ahora, había otro. La presencia era errónea. No era una presa, no era comida, no era miedo hecho carne como él mismo. Esta cosa era ruido. Caos sin hambre, locura sin propósito. Las luces de la muerte, deadlights, pulsaron, irritadas. Intruso, señalaron a través de dimensiones donde el lenguaje se desmoronaba. Por primera vez en mucho tiempo, eso sintió algo parecido a la ira. Bill deambulaba por Derry como un turista de vacaciones, asomándose por las ventanas, hurgando en la realidad, riendo cuando ésta gritaba. Pasó junto a un niño que bajaba una colina en bicicleta demasiado rápido. Con un movimiento del dedo de Bill, los frenos desaparecieron. El niño chocó. Bill miró, decepcionado. Miedo amateur.
murmuró. Necesita más pavor existencial. Siguió flotando, sintiendo algo más grande, más viejo. Un pozo de gravedad de terror que doblaba el pueblo a su alrededor. «Oh, tú eres de los grandes», susurró Bill, encantado. «¿Qué eres, Eldritch, cósmico, una leyenda local con delirios de grandeza?» Una rejilla de alcantarillado vibró cuando pasó por encima. Algo le devolvió la risa. El primer encuentro no ocurrió cara a cara. Ocurrió en los reflejos. Bill miró un charco y vio, no a sí mismo, sino a un payaso devolviéndole la mirada, con ojos amarillos y sagaces. «Lindo truco», dijo Bill. «Los espejos son lo mío». El payaso sonrió más de lo que la física debería permitir. «Tú no eres de aquí». El ojo de Bill se entrecerró. «No me digas, bozo. Tú tampoco lo eres, técnicamente. Así que, ¿qué? ¿Eres el casero? Este pueblo es mío». Bill estalló en carcajadas, girando en el aire. «Amigo, los pueblos son conceptos. Los conceptos son míos. Tú solo eres un ocupa con buenas relaciones públicas». El reflejo onduló. El charco hirvió. En algún lugar profundo bajo Derry, las luces de la muerte brillaron con más fuerza. Esa noche, los niños empezaron a tener sueños, no los habituales. No dientes, ni sangre, ni manos saliendo de los desagües. Soñaban con formas, ángulos que dolía mirar. Un ojo amarillo que los observaba mientras ellos lo observaban a él. Y debajo de eso, aún más profundo, soñaban con el payaso gritando. Pennywise emergió de la alcantarilla cerca de la calle Neibolt al amanecer. La forma que eligió fue la familiar. Pelo rojo, cara blanca, sonrisa afilada como cristal roto. Pero los ojos, esos eran más viejos ahora, cautelosos. Nunca se había enfrentado a algo así. Bill Cipher no tenía miedo. Peor aún, temía curiosidad. Y la curiosidad, Pennywise lo sabía. Era la única cosa que el miedo no podía tocar. Derry no durmió esa noche. Fingió hacerlo. Las luces se apagaron, las puertas se cerraron, los televisores murmuraron hasta el silencio. Pero el pulso del pueblo permaneció elevado, como una fiebre que se niega a bajar. Algo había cambiado el sabor de la oscuridad. Ya no era familiar. Ya no era cíclica. Estaba saturada. El niño se llamaba Tommy Calder y tenía 9 años. Estaba despierto en su habitación en el segundo piso de una casa estrecha cerca de la calle Kansas, mirando las estrellas que brillaban en la oscuridad en su techo. Habían dejado de brillar hacía una hora, pero él seguía mirando de todos modos, porque el ojo todavía estaba allí. No en el techo, detrás de él. Tommy cerró los ojos con fuerza. Cuando los volvió a abrir, las estrellas habían desaparecido por completo, reemplazadas por un triángulo amarillo plano flotando a centímetros de su cara. Un solo ojo parpadeó, lento y húmedo. «Hola, niño», dijo la cosa alegremente. «¿Alguna vez te has preguntado si tus pensamientos son realmente tuyos?» Tommy intentó gritar. No salió nada. Bill Cipher se inclinó más cerca, sus bordes zumbando como una mala señal de televisión. «No te preocupes, esto no dolerá». «Bueno, tú no recordarás que dolió». La habitación parpadeó. Entonces el payaso también estuvo allí. No del todo. Todavía no. Solo la sugerencia de una sonrisa extendida por el papel tapiz. Líneas rojas filtrándose a través de la pintura como sangre vieja. «Este es mío». Bill resopló. «Toma un número, cara pintada. Estoy haciendo un estudio de mercado». El aire se volvió frío. La sonrisa desapareció. Tommy gritó al fin, y el grito resonó mucho más allá de su habitación, descendiendo por un túnel, alimentando algo profundo, vasto y hambriento. Bill salió flotando de la casa, irritado. «Eso es nuevo», murmuró. «Alguien es territorial». Flotó sobre Derry, con su ojo brillando mientras pelaba capas de realidad como un niño pelaría la nata de un pudín. Las calles se solapaban, las casas se repetían, los recuerdos se aferraban a los lugares como el moho. Y en el centro de todo, allí, una presencia como un pozo de gravedad. «Oh, eres antiguo», dijo Bill en voz baja, encantado. «Más viejo que las reglas,
más viejo que el menú. El pueblo se estremeció. Abajo, en túneles excavados mucho antes de que los hombres blancos le dieran nombre al lugar, Pennywise observaba sin ojos. Consideraba sin pensamiento. Se había alimentado de dioses antes. Los había sobrevivido esperando. El tiempo era una herramienta. El hambre era eterna. Pero esta cosa no tenía hambre. Esta cosa jugaba. La primera confrontación real ocurrió en los Barrens. No porque ninguno de ellos lo eligiera, porque el lugar recordaba a los niños. El aire pesaba con podredumbre y agua de río. Electrodomésticos oxidados yacían medio enterrados en el lodo, como reliquias de una civilización muerta. El sol arriba se veía mal, atenuado como si se viera a través de un cristal ahumado. Bill Cipher flotaba sobre el claro, aplaudiendo. «Oh, zona de miedo clásica», dijo. «Me encanta la nostalgia. Realmente apela al trauma». Pennywise surgió del agua en un movimiento lento y deliberado. No como un payaso esta vez, sino como algo más alto, más delgado, con su cuerpo plegándose y desplegándose, como un insecto decidiendo qué forma usar. «Tú no perteneces aquí», dijo, con una voz en capas que resonaba hacia adentro. «Interrumpes el ciclo». Bill se inclinó, considerando. «Ciclo, ¿eh? Comer, dormir, repetir. Lindo. Un modelo de horror muy sostenible, muy retro». Las luces de la muerte brillaron detrás de los ojos de Pennywise. Una sugerencia de infinito, de una locura que quemaba la cordura hasta convertirla en cenizas. Bill las miró directamente. Su sonrisa se ensanchó. «Oh, ahora eso es llamativo». Por primera vez, desde que había aprendido el miedo de las mentes de los mamíferos, Pennywise vaciló. Bill se rió, el sonido fragmentándose en armónicos que hacían que los árboles se alejaran. «Amigo, yo desayuno dimensiones como esa. ¿Crees que un espectáculo de luces me asusta?» Las luces de la muerte pulsaron con más fuerza, volcándose hacia afuera, intentando abrumar, reducir, terminar. La realidad gritó. El río hirvió. Y Bill parpadeó. Solo por un momento. No fue miedo, fue resistencia. Pennywise lo sintió entonces, claro y agudo. Esta cosa no podía ser consumida, pero podía ser expulsada. Los días que siguieron fueron extraños de formas que Derry tendría dificultades para explicar más tarde. La gravedad tuvo hipo. Las sombras se retrasaban con respecto a sus dueños. Una iglesia en la calle Main tocó sus campanas continuamente durante 6 horas, antes de colapsar hacia adentro, como si hubiera sido tragada por sí misma. La gente desaparecía. Otros se quedaban, pero volvían, alterados, sonriendo demasiado, hablando en acertijos, dibujando triángulos con ojos en los márgenes de sus cuadernos. Y mientras tanto, Pennywise acechaba en las grietas, golpeando donde Bill hacía más ruido, alimentándose con más fuerza, más rápido, acumulando miedo como munición. Los niños desaparecían en grupos. Las luces de la muerte se volvían más brillantes. Bill se dio cuenta. «Te estás inflando», dijo una tarde, apareciendo boca abajo dentro de un túnel de alcantarillado que Pennywise ocupaba. «¿Cuál es el plan, campeón? ¿Ir al gimnasio y luego qué?» «Eres una enfermedad», respondió Pennywise. «Yo soy la cura». Bill rodó su ojo. «Vaya, dramático y delirante. ¿Seguro que no eres de mi universo?» Chasqueó los dedos. El túnel se invirtió. La piedra se convirtió en carne. Dientes crecieron en las paredes. Pennywise lo soportó, dejando que la ilusión lo bañara, catalogando, aprendiendo. El poder de Bill era vasto, pero era descuidado. La trampa se tendió lentamente, con cuidado. Pennywise permitió a Bill un acceso más profundo. Permitió que deformara secciones más grandes del pueblo. Permitió que los límites entre mundos se debilitaran hasta que las luces de la muerte pudieran alcanzarlo de formas que nunca antes habían podido. Bill se volvió audaz. «Este lugar está maduro», declaró, flotando sobre Derry mientras el silo se fracturaba en fragmentos geométricos. Podría romperlo, dejar que un poco del raro Magedón se filtre, darle a los lugareños algo por lo que gritar de verdad. No vio el patrón formándose debajo de él. No sintió los ritmos antiguos alineándose.
No notó que el miedo había cambiado de sabor, de agudo y aterrorizado a profundo y existencial, del tipo que duraba. Ocurrió debajo del pueblo, en el lugar donde Pennywise vivía de verdad. Bill descendió voluntariamente, siguiendo la atracción de algo vasto y luminoso. Las luces de la muerte ardían ante él, ya no contenidas por forma o figura, un océano rugiente de color imposible. «Bueno, me lleva el diablo», susurró Bill, genuinamente impresionado. «Eres cosa seria». La luz surgió, no para consumir, para expeler. Pennywise no golpeó con miedo, sino con pertenencia. Este lugar era antiguo. Este lugar estaba cerrado. Este lugar rechazaba lo exterior. Bill gritó cuando las reglas se volvieron contra él. Los ángulos colapsaron, las dimensiones se plegaron, su forma se fracturó, su risa tartamudeando hasta convertirse en estática. «No puedes», gruñó. Yo no sigo las reglas». «Sí las sigues», respondió Pennywise. «Solo finges que no». Las luces de la muerte brillaron una última vez. Un pulso que onduló hacia afuera a través del pueblo, a través de las grietas entre mundos, a través del propio Bill. Fue arrancado, lanzado gritando de vuelta a los espacios entre realidades, su risa resonando, desvaneciéndose, colapsando en un solo susurro lleno de odio. «Esto no ha terminado». Luego desapareció. Derry colapsó hacia adentro, no destruido, reiniciado. El cielo se despejó, las calles se enderezaron, las grietas se sellaron. Pennywise se retiró, debilitado pero victorioso, acomodándose de nuevo en su largo sueño. El ciclo se reanudó, pero algo permaneció. A veces, los niños todavía soñaban con un ojo amarillo observando desde muy lejos. Y en lo profundo de la oscuridad, Pennywise también soñaba, con risas. Y por primera vez en su existencia infinita, soñó con algo parecido al alivio. El pueblo se dijo a sí mismo que había terminado. Eso era lo que hacían los pueblos. Lijaban los bordes ásperos de la memoria y pintaban sobre la podredumbre hasta que parecía historia en lugar de una herida. Derry tenía más práctica en esto que la mayoría de los lugares. Olvidar era una de sus habilidades más antiguas. En una semana, los periódicos dejaron de mencionar los apagones inexplicables y los sumideros que se habían abierto y cerrado de la noche a la mañana, como bocas probando el aire. En un mes, los carteles de desaparecidos se curvaron y cayeron de los postes telefónicos. Para la primavera, la gente hablaba de aquel otoño solo en términos vagos. Una estación extraña, un mal año, una de esas cosas. Pero el suelo recordaba. Tommy Calder sobrevivió. Eso, en sí mismo, era inusual. Despertó en el hospital Mercy 3 días después de que los gritos cesaran, con la garganta en carne viva y el pelo vuelto blanco en las sienes. Los médicos dijeron que era el shock. Su madre les creyó porque necesitaba hacerlo. Cuando Tommy intentó explicar lo del triángulo, el ojo, la forma en que el mundo se había plegado como papel y se había desplegado mal, ella lloró y le dijo que solo había sido un sueño. Tommy aprendió rápidamente qué respuestas eran aceptables. Aún así, a veces por la noche se despertaba con la certeza de que algo muy lejano lo estaba mirando de vuelta. No aquí, no en Derry, en algún lugar entre los lugares, esperando. Pennywise dormía. Su descanso era más profundo que antes, más pesado. La expulsión le había costado. El poder gastado nunca regresaba con la misma forma exacta. Las luces de la muerte se atenuaron, retirándose hacia adentro como una marea retrocediendo de una orilla con cicatrices. Pero eso era paciente. Siempre había sido paciente. Los ciclos eran largos. El hambre siempre volvía. Y sin embargo, algo había cambiado. En sueños, eso no solo soñaba con el miedo, sino con la resistencia. Con una cosa que se había reído de las luces y las había sobrevivido. Con un caos que no se doblaba, solo se rompía y se reformaba en otro lugar. Este conocimiento se anidó profundamente, incómodo como un grano de arena en un ojo. La próxima vez que despertara, lo sabía, sería más cuidadoso. Muy lejos, tan lejos que la distancia no tenía significado, Bill Cipher flotaba en fragmentos. No murió,
La muerte era una costumbre local, y él nunca había sido partidario de las reglas locales. Pero el exilio dolía de formas que la aniquilación nunca podría. Giraba a través de dimensiones colapsadas y realidades a medio formar. Su forma inestable, su risa resquebrajada y fina. De acuerdo, se murmuró a sí mismo, uniendo sus piezas con esfuerzo. De acuerdo. Lección aprendida. El recuerdo de las luces de la muerte ardía, no con miedo, sino con molestia. La próxima vez, dijo Bill, con el ojo entrecerrándose mientras se cosía a sí mismo, para volver a ser algo parecido a un todo. Traeré refuerzos. En algún lugar, imposiblemente distante, un pueblo se estremeció en su sueño. Y en algún lugar debajo de ese pueblo, algo antiguo se agitó, lo suficiente para escuchar. No tenía miedo, nunca tenía miedo, pero ya no estaba completamente solo. Pennywise no durmió profundamente después de eso. Escuchaba. La cosa que se hacía llamar Bill Cipher se había ido de Derry, expulsada más allá de la piel del mundo, pero la ausencia no significaba silencio. El universo tenía costuras, lugares débiles. Las luces de la muerte podían sentirlos como los nervios sienten el frío mucho antes de que llegue la congelación. Bill todavía se estaba riendo en alguna parte. Eso importaba. Bill se reensambló lentamente. No porque tuviera que hacerlo, porque estaba enojado. Flotaba en un vacío cosido a partir de realidades descartadas, reproduciendo el momento una y otra vez. La presión, el rechazo, la forma en que las reglas se habían vuelto hacia adentro y lo habían forzado a salir como una astilla. «Hiciste trampa», gruñó Bill, con el ojo temblando. «No me ganaste. Cerraste la puerta». Odiaba los sistemas cerrados. Odiaba la propiedad. Odiaba los lugares que decían, «Esto es mío», y lo decían en serio. Derry había hecho eso. O mejor dicho, él lo había hecho. El payaso. Bill sonrió de nuevo, más lento esta vez. «Oh, ¿crees que esto ha terminado?», susurró a la oscuridad. «¿Crees que ganaste?». El vacío respondió con silencio. Bill lo abrió de todos modos. Pennywise despertó temprano. No del todo, no para alimentarse, pero lo suficiente para observar. El pueblo arriba estaba tranquilo, ignorante, a salvo de la forma en que las presas siempre lo estaban justo antes de que el ciclo se reanudara. Pennywise extendió su conciencia hacia afuera, rozando dimensiones, probando anomalías. Allí, una presión. No una entrada, todavía no, sino atención. Las luces de la muerte pulsaron una vez, bruscamente. «Todavía estás aquí», envió Pennywise, no como palabras, sino como un límite. La respuesta de Bill llegó distorsionada, filtrada a través de capas de irrealidad. «Ah, no te halagues. Solo estoy visitando el vecindario». El espacio entre mundos se tensó. Esta no era una pelea de garras o dientes. Esto era territorio. Bill sondeó. Envió fragmentos, ideas, susurros, sueños, deslizándose a través de grietas que Pennywise no podía sellar por completo sin morir de hambre. Los niños soñaban con payasos risueños con sombras triangulares. Las alcantarillas resonaban con voces que no eran las de Pennywise, imitando su cadencia, su hambre, burla. Bill estaba aprendiendo la forma de su enemigo. Pennywise contraatacó no golpeando hacia afuera, sino profundizándose. Se alimentó con más fuerza, más rápido, absorbiendo el miedo y comprimiéndolo, engrosando las paredes de su dominio hasta que el pueblo se convirtió menos en un lugar y más en una cerradura. Cada grito de un niño reforzaba el límite. Bill lo sintió. «Vaya», admitió, a regañadientes. «Realmente te estás tomando en serio todo este asunto de Dios local». Presionó más fuerte. La realidad alrededor de Derry se deformó de nuevo. Ángulos equivocados, colores sangrantes, el cielo pelándose ocasionalmente para mostrar estática y geometría gritando. El pueblo se tensó. También lo hizo Pennywise. Su primer choque verdadero desde la expulsión ocurrió sin testigos. Bill forzó una proyección, una manifestación parcial, inestable pero potente, flotando sobre el cruce de alcantarillado bajo la calle Main. Pennywise lo recibió no como un payaso, sino como algo más cercano a su origen. Vasto, estratificado,
imposible de percibir por completo. Las luces de la muerte ardían como una estrella vista a través de un ojo moribundo. Por un momento, el universo contuvo el aliento. Bill se rió, más fuerte que antes, forzándose hacia adelante. ¿Me extrañaste? Las luces de la muerte surgieron. Bill gritó, no de dolor, sino de furia, cuando partes de él comenzaron a desenredarse de nuevo. «Estás haciendo el mismo truco», gritó. «Sigues escondiéndote detrás de tus reglas de la casa». «Y tú sigues sin entender», respondió Pennywise. «Esto no es un juego». Bill chasqueó los dedos. El concepto de adentro se rompió. Las luces de la muerte parpadearon, solo por una fracción de eternidad. Pennywise retrocedió. Eso era nuevo. Se rodearon mutuamente a través de las dimensiones después de eso. Bill aprendió a evitar la exposición total a las luces, golpeando indirectamente, deformando la percepción, infectando el miedo mismo con absurdo y contradicción. Pennywise contrarrestó anclando el terror, haciéndolo más pesado, más lento, más viejo. Un miedo que no subía, sino que se asentaba. Caos contra inevitabilidad, risa contra hambre. Bill no podía dominar a Pennywise. Pennywise no podía consumir a Bill, pero Pennywise podía hacer algo que Bill odiaba más que la derrota. Podía terminar la interacción. El enfrentamiento final llegó cuando Bill intentó anclarse de nuevo, solo brevemente, usando a Derry como punto de bisagra entre mundos. Casi lo logra. La realidad gritó. El cielo se fracturó. Por un momento terrible, el raro Magedón presionó su cara contra el pueblo. Pennywise se levantó para recibirlo con todo lo que le quedaba. Las luces de la muerte brillaron no hacia afuera, sino alrededor de Bill, sellando el espacio, colapsando los ángulos, restaurando la idea de otra parte. «No eres bienvenido», declaró Pennywise, no con ira, sino con certeza. Bill se agitó, riendo y maldiciendo, su forma rompiéndose en símbolos y estática. «No puedes mantenerme fuera para siempre. No se requiere para siempre». La luz pulsó. Bill fue arrancado de nuevo, dispersado más lejos esta vez, su risa estirándose hasta hacerse fina, disolviéndose en ecos distantes. La puerta se cerró de golpe, fuerte. Cuando terminó, Pennywise se hundió de nuevo, agotado pero intacto. El pueblo se estabilizó, las grietas se sellaron, y en lo profundo de Derry, algo antiguo se acomodó en un sueño vigilante, sabiendo una cosa con absoluta certeza. El triángulo volvería. Pero la próxima vez estaría listo. Pennywise no confundió el exilio con la victoria. La victoria implicaba un final. Esto era solo contención. En la vasta cámara donde la geometría perdía su significado y las luces de la muerte ardían como el recuerdo de un sol, eso se recogió y esperó. Esperar no era pasivo. Esperar era presión mantenida en reserva. Cada ciclo de alimentación, cada grito atraído a través de los desagües y los sueños, reforzaba la misma conclusión. Bill Cipher no se había ido. Estaba aprendiendo. Bill aprendió el dolor por piezas. Deambuló por lugares donde la lógica había muerto joven y había sido olvidada, reensamblándose una y otra vez. Cada reconstrucción más apretada, más silenciosa. Dejó de reírse todo el tiempo. Eso solo habría aterrorizado a cualquiera que lo conociera. «No vences a una cerradura dándole patadas», murmuró Bill para sí mismo, con el ojo a medio cerrar mientras los símbolos giraban a su alrededor. «Te conviertes en la llave», reprodujo a Pennywise interminablemente. La forma en que las luces de la muerte no atacaban, sino que excluían. La forma en que el propio Derry había sido convertido en un bucle cerrado. El miedo no era solo comida allí, era estructura. Depredador territorial, dijo Bill pensativamente. Dios anidado, dominio finito. Esa era la debilidad. Todo lo que pertenecía a alguna parte podía ser negado en otra parte. Bill sonrió de nuevo, afilado y deliberado. La presión regresó sutilmente. No con distorsiones esta vez, no con cielos gritando o calles doblándose. Pennywise lo sintió primero como una desalineación. El miedo llegaba mal. Niños asustados por cosas que no encajaban con los ritmos habituales del pueblo. Bromas susurradas en oscuridad.
pesadillas que colapsaban en risas en su punto más crítico, miedo sin valor nutricional, contaminación. Pennywise reaccionó instantáneamente, purgando con fuerza, alimentándose más profundamente, eliminando cualquier cosa que llevara la firma de Bill. Pero Bill había aprendido la moderación. No estaba intentando entrar, estaba intentando desincronizar. «No puedes mantenerme fuera para siempre», susurró Bill a través del vacío de nuevo. Más suave ahora, «pero puedes morir de hambre». Las luces de la muerte brillaron en advertencia. «Subestimas el hambre», respondió Pennywise. Bill se rió entre dientes. «Y tú subestimas el aburrimiento». Su siguiente enfrentamiento fue casi civilizado. Bill no forzó su entrada. Proyectó solo una voz, una presencia, flotando en el borde de la percepción de Pennywise, como un picor justo fuera de su alcance. «¿Alguna vez piensas en lo que eres?», preguntó Bill casualmente. «No las máscaras, no la alimentación, la función». Pennywise lo ignoró. «Habla en serio», continuó Bill. «No eres el caos, no eres la creación, eres mantenimiento, control de plagas. Mantienes el universo ordenado, asustando a las cosas correctas en el momento adecuado». Silencio. «Por eso me odias», dijo Bill suavemente. «Yo no limpio, yo derribo los estantes». Las luces de la muerte pulsaron una vez, violentas y brillantes. «No me provocarás para que cometa un error». Bill se rió, pero esta vez no había alegría en ello. «Ese es el asunto. Ya cometiste uno. El error fue la interacción. Cada vez que Pennywise respondía, cada advertencia, cada límite reforzado, confirmaba la misma verdad. Bill importaba. Bill ejercía influencia. Bill podía atraer la atención. La atención era una puerta. Bill la explotó cuidadosamente, enhebrando paradojas en la conciencia de Pennywise, obligándolo a dividirse, vigilando el pueblo, reforzando la cerradura, monitoreando el exterior. Por primera vez en su existencia, Pennywise experimentó carga cognitiva. No le gustó. El choque final llegó sin espectáculo, sin cielo colapsando, sin geometría gritando. Solo presión. Bill empujó, no hacia adentro, sino hacia los lados, creando una falsa adyacencia entre Derry y un lugar que nunca debería haberlo tocado. Pennywise sintió que el límite se adelgazaba. Sintió que las luces de la muerte se tensaban mientras el concepto de «aquí» perdía claridad. «Detente», ordenó, volcando todo en la barrera. Bill respondió con calma. «No». Por un momento, solo un momento, Bill tocó el borde del dominio de nuevo. Pennywise reaccionó instantáneamente, no con luz, sino con identidad. Se afirmó total, completa y absolutamente. «Este lugar soy yo». Las luces de la muerte se encendieron con una fuerza que no quemaba, sino que definía. Derry volvió a su alineación de golpe. La falsa adyacencia colapsó. La presencia de Bill quedó atrapada en el retroceso, estirada hasta la finura a través de realidades incompatibles. Bill gritó, sin reír ahora, sin bromear, mientras era arrancado de nuevo, lanzado más lejos que antes, dispersado a través de capas que se negaban a recombinarse fácilmente. «No eres nada sin tu pueblo», rugió Bill mientras se deshacía. «Y tú no eres nada dentro de él», respondió Pennywise. La conexión se cortó, limpiamente, decisivamente. Pennywise se retiró de inmediato. No persiguió, no se burló. Selló el límite, engrosó las paredes y volvió a hundirse en la inactividad, conservando lo que quedaba. El hambre volvería. Siempre lo hacía. Pero la lección permaneció. El caos podía ser expulsado, no destruido, simplemente mantenido fuera. Muy lejos, Bill Cipher flotaba, fracturado y furioso, uniéndose con un esfuerzo que rayaban en dolor. «De acuerdo», sisió, con el ojo más tenue que antes. «De acuerdo, lo entiendo». Miró hacia la vasta e inalcanzable ausencia donde existía Derry. Ahora silenciosa, sellada, completa. «Tú ganas», dijo Bill en voz baja. Luego sonrió. «Por ahora». Pennywise dormía. No era el sueño superficial y medio consciente de un depredador entre comidas, sino algo más pesado, más cercano a la convalecencia,
el esfuerzo de sellar el límite, de definir el lugar tan completamente que el caos mismo había sido rechazado. Lo había agotado de una forma que ninguna alimentación lo había hecho jamás. Durante mucho tiempo, solo hubo oscuridad y el pulso lento y mareal de las luces de la muerte, respirando hacia adentro y hacia afuera. El pueblo arriba se asentó. Derry siempre lo hacía. Cuando Pennywise soñaba, soñaba con bordes. No dientes, ni garras, ni rostros gritando, sino fronteras. Líneas trazadas tan profundamente en la realidad que se convertían en verdad. Soñaba con el momento en que Bill Cipher había sido forzado a separarse, no por poder, sino por incompatibilidad. El caos no tenía cabida aquí. La risa no podía echar raíces en un suelo tan antiguo. Y sin embargo, había una falla. La comprensión llegó sin pánico. El pánico era un lujo humano. Esto era más cercano a la irritación, a la conciencia de una grieta milimétrica en la piedra que algún día importaría. Bill había tocado el límite. No lo rompió, pero lo mapeó. Muy lejos, Bill Cipher se reformó por última vez, o por lo que contaba como tal. Su forma era más simple ahora, menos extravagante. El sombrero había desaparecido. La estática estaba silenciada. Había aprendido algo que Pennywise nunca tuvo la intención de enseñarle: moderación. Las entidades territoriales confían en encierre, murmuró Bill, examinando las cicatrices en su propia geometría. Bucles cerrados. Autorreferencia. Lindo. Extendió la mano. No hacia Derry, no directamente, sino hacia la idea de lugares como ese. Horrores anclados. Dioses localizados. Dominios finitos que pretendían ser infinitos. Bill sonrió, de forma fina y afilada. No necesito tu pueblo, dijo suavemente. Solo necesitaba saber cómo funcionan los pueblos. Se dio la vuelta, perdiendo ya el interés. El tiempo pasó. En Derry, los años se deslizaron sobre la superficie como hojas sobre el agua. La gente nacía, la gente se iba, la gente olvidaba. El pueblo permaneció ligeramente extraño, como siempre lo había sido, pero estable, lo suficientemente seguro. Pennywise despertaba cuando el hambre lo exigía. La alimentación era diferente ahora, más cautelosa, más selectiva. No se sobreextendía, no llegaba más allá de sus límites. El recuerdo de la expulsión perduraba, moldeando el comportamiento de la misma forma que el dolor moldea el instinto. Aún así, el miedo sabía bien. Aún así, el ciclo se mantenía. Aún así, las luces de la muerte ardían. Una vez, mucho después de que los niños que habían soñado con triángulos hubieran envejecido o se hubieran mudado, Pennywise sintió algo rozar el límite. No fue una brecha, ni siquiera un sondeo, solo un reconocimiento. Una presión como la yema de un dedo apoyándose brevemente en un cristal. La voz de Bill no llegó. Su risa no resonó, pero la implicación era clara. Pennywise respondió sin dudarlo, reforzando la definición del lugar, engrosando las paredes, reafirmando la antigua verdad. Esto no es para ti. La presión se retiró, satisfecha. En su núcleo, Pennywise consideró el encuentro con una claridad que rara vez aplicaba a nada que no fuera el hambre. Bill Cipher no había sido una presa, tampoco había sido un depredador. Había sido clima, incontrolable, transitorio, peligroso, pero no personal. El universo sobreviviría a él. Siempre lo hacía. Pennywise se acomodó de nuevo en la oscuridad, las luces de la muerte atenuándose hasta su brillo constante y paciente. Derry dormía, y en algún lugar mucho más allá del alcance de los pueblos, los desagües y los ciclos, Bill Cipher volvió a reír. No con fuerza, todavía no, sino con la confianza tranquila de algo que había aprendido dónde estaban las puertas, incluso si una de ellas permanecía firmemente cerrada. Por ahora, el universo, vasto e indiferente, continuó haciendo espacio para ambos.